Saludamos a todas las personas que escudriñan con nosotros las Santas Escrituras. Continuamos con nuestros estudios basados en la Santa Biblia. El tema de hoy es Pastores, Alerta y Obreros Evangélicos. Comenzaré haciendo una pregunta. ¿Cuántos son los apóstoles del Señor Jesucristo? Bueno, casi todos sabemos que son 12. Otra pregunta, ¿por qué no fueron 11 ni 13 los apóstoles del Señor Jesucristo, sino 12? Bueno, de acuerdo a la Santa Biblia, ¿sabe por qué son 12? Porque cada apóstol representa a cada una de las tribus de Israel. Veamos lo que la Santa Biblia nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 13 al 16. Dice, cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, veamos otro pasaje de la Santa Escritura, Mateo capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Pasemos a otra escritura, Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftali, 12,000 sellados. De la tribu de Manases, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Bueno, como en el Antiguo Testamento, el pectoral que llevaba Aarón al entrar a la presencia del Señor, recuerda cuántas eran las piedras que llevaba el pectoral, 12 piedras preciosas, que cada piedra representa a cada uno de las tribus de Israel. Veamos Éxodo capítulo 28, versículo 17 al 21 y versículo 29. Dice así la palabra del Señor, y lo llenarás con los engastes de piedras, con 4 hileras de piedras. La primera hilera tendrá un rubí, un topacio y un berilo. La segunda hilera tendrá una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tendrá un jacinto, un ágata, un amatista. La cuarta hilera tendrá un crisólito, un onice y un jaspe. Estas piedras estarán montadas en engastes de oro. Las piedras corresponden a los nombres de los hijos de Israel. Serán 12, como sus nombres corresponderán a las 12 tribus, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Ahora veamos el versículo 29, que nos dice, y cuando Aarón entre en el santuario, llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón para recordarlo continuamente delante del Señor. Ahora, veamos aquí lo que nos dijo, ¿verdad? Según los nombres de los tribus de Israel.
Veamos Éxodo capítulo 39. Bueno, usted podrá ver Éxodo 39, versículo 10 al 14. Ahí también nos habla de las piedras que eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, o sea, los nombres de ellos. Bueno, ya vimos que las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos. Otra pregunta, ¿los 12 apóstoles del Señor Jesucristo eran gentiles o judíos? Veamos lo que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 4, versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Veamos otra escritura, Hechos 16, 20 al 21. Al presentarlos ante los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Otra pregunta, ¿por qué deberían ser los apóstoles del Señor Jesucristo judíos y no gentiles? Veamos lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 6. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Veamos otra escritura en Filipenses 3, 5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y veamos otra cita, 2 de Corintios 11, 22. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Porque además de representar a las 12 tribus de Israel, junto con Cristo, ellos juzgarán a las 12 tribus de Israel. Veamos Mateo capítulo 10, versículo 1 al 8. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, también Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, quien lo entregó. A estos 12 los envió Jesús dándoles instrucciones, diciendo, no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios, de gracia han recibido, den de gracia. Veamos Mateo capítulo 15, versículo 22 al 28. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Entonces se acercaron sus discípulos y le rogaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros. Y respondiendo dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Él respondió diciendo, no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños.
Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Los 12 apóstoles judíos fueron elegidos de las tribus de los hijos de Israel por el Señor Jesús y enviados a predicar a su misma gente judía en su propia lengua natal, hebreo, el Evangelio de la paz. Saulo de Tarso fue apartado por el Señor Jesucristo para predicar el Evangelio de Dios también a los judíos, pero especialmente a los gentiles. Bíblicamente y aún por lógica, era imposible que los apóstoles del Señor Jesucristo escribieran los santos evangelios en griego o en algún otro idioma de los gentiles, puesto que ellos fueron elegidos para llevar el evangelio de la paz a los judíos, no a los gentiles. Recuerde que para los judíos era una gran abominación juntarse con los gentiles. Si los 12 apóstoles del Señor Jesús, siendo judíos, hablaron, predicaron y enseñaron a las 12 tribus de Israel en su propio idioma hebreo, ¿en qué idioma cree usted que los apóstoles del Señor Jesucristo escribieron los santos evangelios? Veamos estos textos y usted saque su propia conclusión. Veamos Hechos capítulo 22, versículo del 2 al 3, y lo vamos a pasar el 26, capítulo 26, versículo 14 al 15, y capítulo 9, versículo 15, y versículo 20 al 21, y versículo 28. Dice la palabra del Señor: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Veamos Hechos capítulo 26, versículos 14 al 15. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Veamos el mismo Hecho de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15, y versículo 20 y 21 y versículo 28. El Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículos 20 al 21 nos dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y el versículo 28 nos dice: y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Qué pasó con los santos evangelios? ¿Podrían haber sido ocultados y después haber hecho copias en griego, idioma de los gentiles? En el año 382, San Jerónimo de Estridón tradujo la primera Biblia latina, la Vulgata, y basados en esa primera versión, se han traducido y publicado casi todos los cientos de miles de Biblias actuales latinas en diferentes versiones, idiomas y dialectos en todo el mundo. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo del 1 al 18 y capítulo 18 del 1 al 24, Satanás ha engañado al mundo entero y usa a los globalistas que manipulan al mundo para quitar
y poner versículos apócrifos en la Santa Biblia para propagar sus tradiciones, la idolatría, la doctrina de la Trinidad, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. No son nombres, son títulos. El nombre, ¿sabe cuál es? Todos lo sabemos, es Jesucristo. Veamos Hechos capítulo 4 del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice, ¿quién es este Jesús? Ese sí es el nombre. Ahora veamos Filipenses 2:10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si alguno cree que Padre, Hijo y Espíritu Santo son nombres, bueno, le sugiero, dele a una persona 3 cheques. Uno en el nombre del Padre, otro en el nombre del Hijo, otro en el nombre del Espíritu Santo, y que vaya a un banco a cambiarlos, a ver qué es lo que les dicen. Según el credo de algunos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Presentan a 3 dioses. Mi pregunta es, ¿cuál de los 3 dioses resultó ser el verdadero? ¿Y cuál de ellos salieron los 2 falsos? Porque si hay un verdadero, esto indica que los otros dioses son falsos. ¿No cree usted eso? Si usted cree honestamente que Génesis capítulo 1, versículo 26 y capítulo 3, versículo 22 y capítulo 11, versículo 7 y Mateo capítulo 28, versículo 19 y Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7, 8, no podrían ser insertados en la Santa Biblia, bueno, muéstreme, aunque sea un solo versículo de toda la Santa Biblia, en donde diga, nosotros los dioses que hicimos al hombre, nosotros que formamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nosotros que creamos los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasará? Nunca lo encontrará, porque no existen tales palabras en la Santa Biblia. Veamos la verdad de la Santa Biblia. Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Usted vea que dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, vamos a ver Génesis 2, del 2 al 4 y versículo 7. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora veamos el versículo 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 18 y versículo 21 al 22. Dijo además el Señor Dios,
No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y entonces el Señor Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo, y mientras dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora veamos Génesis 1:27. Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Veamos Génesis capítulo 5, versículo 1 al 2. Este es el libro de los descendientes de Adán, cuando Dios creó al hombre. Lo hizo a semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo. El día que fueron creados, llamó el nombre de ellos hombre. Pasemos a Génesis capítulo 6, del 6 al 7. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Y versículo 17 dice: porque he aquí, yo voy a traer un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la cual hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pasemos a Génesis 7:4. Porque después de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y arrasaré de la faz de la tierra todo ser viviente que he hecho. Pasemos a Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre, porque a imagen de Dios Él hizo al hombre. Pasemos a Génesis 11, versículos 5 y versículo 8 al 9. El Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Y 8 y 9 dice: así los dispersó el Señor de ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por tanto, el nombre de dicha ciudad fue Babel, porque el Señor confundió allí el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Pasemos a Génesis 14, versículo 19 y 22. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y 22 dice: Abraham respondió al rey de Sodoma: he hecho votos al Señor, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Pasemos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 18. Te has olvidado de la roca que te procreó, te has olvidado del Dios que te hizo nacer. Veamos Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Veamos Isaías 42:5. Así dice Dios, el Señor, el que crea los cielos, el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y Él que da respiración al pueblo que está en ella, aliento a los que andan por ella. Veamos
Isaías 43, versículos 1 y versículo 7. Pero ahora así ha dicho el Señor, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y el versículo 7, a cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé. Ciertamente yo lo hice. Y veamos versículos 10 al 13. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean, y a fin de que entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, yo proclamé y no algún Dios extraño entre ustedes. Ustedes son mis testigos y yo soy Dios, dice el Señor. Aún antes que hubiera día, yo soy, y no hay quien pueda librar de mi mano lo que hago. ¿Quién lo deshará? Veamos Isaías 44, versículo 24. Así ha dicho el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo, el Señor, hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos, extiendo la tierra sin ayuda de nadie. Veamos Job 35, 10. Sin embargo, nadie pregunta, ¿dónde está Dios, mi Hacedor, el que da canciones en la tierra? Ahora veamos capítulo 38, versículo 1 y versículos del 4 al 6 y versículo 9 al 11. Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Versículo 4 al 6 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué está fundados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Y el versículo 9 al 11 nos dice, cuando le puse las nubes por vestido y la oscuridad como pañal, yo establecí sobre él un límite y le puse cerrojos y puertas y le dije, hasta aquí llegarás y no seguirás adelante. Aquí cesará la soberbia de tus olas. Veamos Salmos 146, versículo 2 y versículo 6. Alabaré al Señor en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. ¿Quién hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay? ¿Quién guarda la verdad para siempre? Veamos Salmos 24, versículo 1 y 2. Salmo de David, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que lo habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Veamos Salmo 86, versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Veamos Salmo 95, versículos 6 y 7. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz.
Veamos Salmos 104, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Veamos a Isaías 17, versículo 7. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán el Santo de Israel. Pasemos a Isaías 37, versículo 16. Oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Pasemos a Isaías 44, 2. Así ha dicho el Señor, tu Hacedor, el que te formó desde el vientre y el que te ayudará. No temas, oh siervo mío Jacob, y tú, oh Jesurum, a quien yo escogí. Pasemos a Isaías 48, 13. Ciertamente mi mano puso los fundamentos de la tierra. Mi mano derecha extendió los cielos. Cuando yo los convoco, ellos comparecen juntos. Pasemos a Proverbios 3, 19. El Señor fundó la tierra con sabiduría, afirmó los cielos con entendimiento. Pasemos a Jeremías 1, versículos 4 y 5. Vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara, en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Veamos Romanos 1:25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Veamos 1 Samuel 2:8. Él levanta del polvo al pobre y al necesitado enaltece desde la basura para hacerlo sentar con los nobles y hacerlo poseer un trono glorioso, porque del Señor son las columnas de la tierra y sobre ellas asentó el mundo. Veamos 2 de Pedro 3, 16 al 18. Él habla de estas cosas en todas sus epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, oh amados, sabiendo esto de antemano, guárdense, no sea que siendo desviados por el engaño de los malvados, caigan de su firmeza. Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué insertaron versículos apócrifos en la Santa Biblia? Para que crean cosas que Cristo Jesús nunca dijo, ni enseñó, ni estableció, y algunos líderes, religiones y congregaciones evangélicas se desvíen de la verdad y de la doctrina del Señor Jesucristo, con el pretexto que toda versión de la Biblia a cualquier idioma debe ser revisada y aprobada por una autoridad eclesial. Por lo cual, la religión popular se considera la única autoridad eclesiástica y verdadera iglesia de Cristo en el mundo. ¿Sabía usted que el Papa Francisco ya hizo una nueva Biblia básica para todo el mundo, titulada Biblia Y? Usted podrá observarla.
Bueno, y no solamente han cambiado los textos en la Santa Biblia, sino que también los tiempos y la ley de Dios. Veamos, usted podrá observar ahí o buscar en Apocalipsis 21, versículo 18 al 19. Y Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y Génesis, capítulo 1, versículo 14 al 18. Y versículo 3 al 5. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 9 y 10. Por ejemplo, en el calendario judío solar lunar, al comenzar la luz del nuevo amanecer empieza el día y al oscurecer termina el día y comienza la noche. Pero en el calendario gregoriano, el día comienza pasado un segundo de las 12 p.m. y la noche termina a las 12 p.m. O sea, de la noche, ¿verdad? p.m. de la noche. Los años, meses y días que Dios estableció para que el pueblo redimido por Cristo Jesús se reuniese para adorarle fueron adaptados a los astros con nombres de sus dioses falsos. Los días de la semana, de acuerdo al calendario gregoriano actual, cambiado por el Papa Gregorio del calendario judío solar lunar, Roma tomó estos nombres de los griegos y los adoptó al latín de sus dioses paganos, dedicados a los planetas en su astrología, en el siglo IV después de Cristo. Bueno, voy a leerles aquí en castellano, en latín y lo que significa el cuerpo celestes. Bueno, domingo, en latín es dies solis. En cuerpo celeste, sol, fue dedicado al sol, o en inglés Sunday, por eso que dice Sunday, que dice el día del sol. El lunes en latín significa lunae, y en el cuerpo celeste es luna, fue dedicado a la luna. Martes, en latín, martis, y el cuerpo celeste es a Marte, fue dedicado, lo vuelvo a repetir, a Marte. Miércoles, en latín, Mercury, y Mercurio en cuerpos celestes. Jueves, a Jovis, o fue dedicado también a Júpiter. Viernes, a Berenice, o a Venus. Y sábado, a Saturni, o sea, al planeta Saturno. ¿Sabía usted que Dios prohíbe adorar al zodiaco o astrología, al sol, la luna, las estrellas? Veamos unos pasajes de las Santas Escrituras. Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 al 5. Cuando se halle en medio de ti, en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que hace lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, si ha ido a servir a otros dioses, inclinándose a ellos, o al sol, o a la luna, o a todo el ejército de los cielos, lo cual yo no he mandado, cuando te avisen después de que lo oigas, entonces lo averiguarás bien. Y he aquí que si resulta ser verdad y cosa confirmada que se ha hecho tal abominación en Israel, entonces sacarás a las puertas de la ciudad aquel hombre o aquella mujer que ha hecho esta cosa mala y los apedrearás y así morirán. Ahora veamos Segunda de Reyes 23:5. Quitó a los sacerdotes idólatras
que los reyes de Judá habían puesto para que quemaran incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Pasemos a Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Y le dijo, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo, ¿qué? Servirás. Entonces el diablo le dejó, y aquí los ángeles vinieron y le servían. Entonces vemos ahí que solamente a Dios se debe de adorar. El bautismo en el nombre de Jesucristo lo cambiaron por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Texto introducido, adulterado de Mateo 28, 19, que dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el texto adulterado, que no es originalmente de acuerdo a mucha información. Pero bueno, o sea, nos hacemos una pregunta: ¿por qué lo cambiaron? Porque a Satanás, sus demonios, satanistas y sectas diabólicas no les gusta que se obedezca al único Dios verdadero, ni se pronuncie el nombre que es sobre todo nombre, Jesús Cristo de Nazaret. Veamos Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora pasemos a Hechos 4, del 1 al 3. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Veamos versículos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora veamos el versículo 16 al 19. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta han sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ahora veamos Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre
y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Veamos versículo 40 al 41, de ahí mismo. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. ¿Por qué? Por causa del nombre. Vea usted. Ahora veamos capítulo 26, versículo 5. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificar conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Capítulo 9, versículo 14 al 16. Y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora veamos versículos 21 y versículo 27. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y el versículo 27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vea usted, para hablar el nombre de Jesús necesita tener valor. Veamos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Vea usted el nombre de Jesucristo. Por eso es que les prohibieron, los azotaron, los metieron a la cárcel y les prohibieron estrictamente que no hablasen en el nombre de Jesús. Ahora veamos otros pasajes. Bueno, vamos a continuar. O sea, ¿por qué Cristo Jesús? ¿Sabe usted por qué no quieren que se pronuncie el nombre de Jesucristo? Bueno, porque Cristo Jesús derribó, derrotó, venció, despojó a Satanás y a todos sus principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, y a la muerte, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto usted podrá consultarlo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, Lucas, capítulo 10, versículo 17 al 19, Colosenses, capítulo 2, versículo 15, y Efesios, capítulo 1, versículo 19 al 23. Por eso es que en muchos lugares se oye decir algunas personas: Dios te bendiga, o el Señor te bendiga. Si nos hacemos una pregunta, ¿a cuál de los muchos dioses o señores que hay se referirán? Veamos 1 Corintios 8:5. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Así que cuando se refieren, cuando no pronuncian el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, es por pena, por vergüenza, o sea, por muchos motivos. Cuando la Santa Biblia enseña la palabra de Cristo, dice,
que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y dónde está eso? Lo vemos en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17. Y lo vuelvo a leer. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿A quiénes vosotros? Está refiriéndose a la iglesia, a los creyentes, a los nacidos de nuevo. Enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pues vemos que los apóstoles del Señor Jesús entendieron el mandamiento que Cristo les dio, obedecieron y bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Veamos Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora veamos Hechos capítulo 5, versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Veamos ahora Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora veamos Hechos 8, 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Veamos el versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Vea usted en qué nombre habían sido bautizados, en el nombre de Jesús. Ahora veamos Hechos 10, 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vea usted en qué nombre se bautizaban, en el nombre de Jesucristo, porque ese sí es nombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos. Tenemos que abrir los ojos. Ahora veamos capítulo 19, versículo 4 al 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pues hemos visto varios pasajes y usted saque su conclusión. Ejemplo: si su papá se llama Vicente Chávez, usted al nacer en este mundo, por ley recibe el apellido paterno Chávez, o sea, de Chávez, ¿verdad? De su papá. Pues con el apellido se identifica usted como hijo de su papá biológico y a qué familia pertenece, ¿verdad? Bueno, es muy semejante en el reino de Dios y en la vida espiritual del creyente. Cuando usted nace de nuevo, de agua y del Espíritu Santo, al ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, veamos, usted podrá consultarlo, Juan capítulo 3, versículo 5 y Hechos 2:38. Usted muere al pecado y resucita con Cristo. De ahí deriva la palabra cristiano, porque es identificado ante Dios con Cristo Jesús. Si usted tiene dudas sobre lo que hemos visto del tema,
le sugiero investíguelo por usted mismo con la información que se le proporciona a continuación. Se dice que el doctor George Howard, hebreo judío, tradujo una copia de un antiguo evangelio hebreo del texto original de Mateo que poseía Shem Tov, que pertenecía al judaísmo, el cual recibió de anteriores escribas judíos, y que el texto es el más exacto del Evangelio de Mateo 28, 19. No existe bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como ejemplo de lo que hemos estado hablando, veamos la Santa Biblia hebrea Kadosh, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan a ser talmidim a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Y ahí usted podrá ver que no aparece bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer el análisis en la Santa Biblia de Mateo 28, 19. Como muestra de lo que hemos estado hablando, aquí tengo varias Biblias católicas. Una de ellas se llama Nuestra Sagrada Biblia. Y le voy a leer lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. El bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús. Y ahí está el pasaje bíblico. La formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Voy a leerles una segunda Biblia católica que se titula la Biblia de Jerusalén Latinoamericana. Veamos lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. El libro de los Hechos habla de bautizar en el nombre de Jesús. Y ahí está el texto bíblico respaldados de lo que están diciendo. Y dice, más tarde se hizo explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad en el contexto litúrgico bautismal de la comunidad primitiva. Vamos a leerles una tercera Biblia católica titulada Biblia de Jerusalén, nueva edición. Voy a leerles Mateo capítulo 28, versículo 19. Es posible que esta fórmula se resienta en su precisión del uso litúrgico establecido más tarde en la comunidad primitiva. Es sabido que los hechos hablan de bautizar en el nombre de Jesús. Más tarde se habrá hecho explícita la vinculación del bautizado con las tres personas de la Trinidad. Vea usted, se están respaldando con las mismas santas escrituras, mostrando los pasajes bíblicos. Le sugiero escudriñe a fondo y comprobará usted que no existen tres dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sino que Cristo Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo. Veamos 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 5. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora, capítulo 3, versículo 14 al 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Ve usted qué claro nos está hablando? Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros como sus siervos. Pero aquí nos está diciendo quién es el Señor. El Señor es el Espíritu. Vea usted con mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿de quién está hablando? ¿De qué Señor? Jesucristo, allí hay libertad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en estos estudios bíblicos y que el Señor Jesucristo les bendiga y les guíe a crecer más y más en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18.